Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos una vez más a este sillón bíblico en este domingo 16 del tiempo ordinario en el ciclo B. Y hoy tenemos una lectura muy breve en el Evangelio y en realidad una perícopa que es difícil de situar en el conjunto de la liturgia. ¿Por qué? Porque en realidad en Marcos esto pequeño no constituye una perícopa independiente, es solo la introducción de toda una nueva sección del Evangelio. Nosotros hemos visto hasta la semana pasada que todo lo que leíamos pertenecía a un conjunto dentro del Evangelio que lo llamábamos la instauración del reino. Bueno, ahora el reino está instaurado, los enviados de Jesús han ido a proclamar ese reino y ahora ya vuelven, descansan, y Jesús los alimenta, no solo a ellos, sino a todos los que vienen a Él. Entonces esta nueva sección, esto hay que mostrarlo con el texto de San Marcos, simplemente lo digo un poco en teoría, ¿no? No lo sacamos de estos 4 versículos que leemos hoy. Este conjunto es la vida en el reino, y entonces aquí se nos habla de un Dios que nos alimenta y también de cuál es la verdadera fuente de lo puro y lo impuro. Se da vuelta el sistema religioso, eso sí lo vamos a leer dentro de algunos domingos, se da vuelta el sistema religioso a través de esa sentencia: no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale de él. En fin, toda una sección que abarca precisamente las 2 multiplicaciones de los panes. Esta es la situación de esta pequeña perícopa como introducción a todo eso en el Evangelio. Pero resulta que la liturgia la lee un poco distinto. Ya sabemos que la liturgia, en cierto sentido, relee el Evangelio. Y cuando digo que lo relee es porque resitúa algunos ejes de significado del Evangelio, los sitúa en otro punto o en otras coordenadas. Entonces aquí, a pesar de que venimos haciendo lectura más o menos semicontinua del Evangelio, aquí en realidad vamos a cortar. Y durante 5 domingos, a partir del que viene, vamos a leer la multiplicación de los panes, pero no la de San Marcos. Vamos a leer el discurso del pan de vida de Jesús en el Evangelio de Juan. Prácticamente leemos todo el Evangelio, todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, con muy poquita omisión. Y eso reemplaza la sección de las multiplicaciones de los panes del Evangelio de San Marcos. Entonces, claro, leer esto hoy nos queda un poco trunco, porque esto era introducción a lo otro, y lo otro no lo vamos a leer. Bien, ¿qué ha hecho la liturgia con esta introducción? Se ha fijado en una frase que es que a Jesús le dio lástima a la multitud porque andaban como ovejas sin pastor, y de esa frase se ha disparado una meditación acerca de los pastores. Ese es el tema de hoy, pero les vuelvo a repetir, es un tema que no surge de manera completamente inmediata en el Evangelio, sino que surge de una reflexión litúrgica a partir, podríamos decir así, de una entrada de costado al Evangelio. Para esa reflexión, este domingo toma, por un lado, esta pequeña introducción de Marcos a las multiplicaciones, luego un fragmento de Jeremías. Se podrían haber tomado otros, porque el tema, la expresión de que Israel es el rebaño de Dios, y Dios es el pastor verdadero de Israel, es una reflexión que está muy presente en el Antiguo Testamento. Incluso está muy presente una dicotomía que es muy importante, que es: ahora hay determinados pastores, pero yo los voy a reemplazar. Eso lo tenemos aquí, en Jeremías, pero lo tenemos en Ezequiel. De hecho, cuando se traspasa, digamos, el liderazgo de Moisés a Josué, precisamente se lo hace para que Israel no quede como ovejas sin pastor, con esa misma expresión. Entonces es una expresión muy conocida dentro del Antiguo Testamento. Bueno, la liturgia ha tomado Jeremías para vincularlo con eso, pero como les digo, se podría haber tomado otros pasajes.
La cuestión fundamental es que Israel, y cuando digo Israel no me refiero a aquel otro pueblo, me refiero a nuestros antepasados, porque nosotros consideramos ser el nuevo Israel. Entonces, Israel, es decir, el pueblo bíblico, ve a Dios como su pastor. Y en eso es una de las notas diferenciales de la relación con Dios que Israel siente que tiene en relación también a los demás pueblos. Los demás pueblos no tienen en sus dioses su pastor. Y en cambio Israel siente en su Dios su pastor. ¿Qué es esto del pastor? Es importante porque normalmente el Dios es aquel que ordena, es aquel también que libra en las situaciones. Los dioses están para eso, para librarnos, como lo dice muy lindo el Génesis, ¿no? El padrino de Jacob, para librarlo en las situaciones de peligro, ¿no? Y todos los hombres acuden a sus dioses para que los libren en el momento de peligro. Pero Israel siente que con su Dios hay otro tipo de relación. No se trata solo de un patronazgo, no se trata solo de una protección del fuerte del débil por el fuerte, que vendría a ser el Dios, un intercambio de tipo feudal con ese Dios, sino que una relación más íntima. Y que Israel la concibió, claro, era un pueblo pastoril, la concibió como la relación que un pastor tiene con su rebaño. Ya le da a la relación con Dios un tono distinto, nuevo. Pero ¿qué ocurre? Que Dios obviamente no está presente de manera inmediata. Nada en el hombre ocurre de manera inmediata. Como hombres, una de las cosas que nos especifican como seres humanos es que somos seres de mediaciones, para todo. Para todo necesitamos mediaciones. Para expresarle el cariño a alguien tenemos que darle un abrazo, darle la mano, saludarlo, mandarle una cartita. Cuando falta todo eso, falta también el cariño. Es así. Somos seres de mediaciones. Entonces la relación con Dios tampoco es una relación inmediata. La relación con Dios es mediata. ¿Y quién media en eso? Bueno, el Antiguo Testamento lo tematiza esto diciendo que Dios envía pastores. Los enviados de Dios. Envía pastores, profetas, reyes, dirigentes del pueblo, sacerdotes, envía pastores. Pero resulta que junto con el envío aparece la queja de Dios, sobre todo a través de algunos profetas, principalmente Ezequiel y Jeremías. Hoy leemos la de Jeremías, pero podríamos leer la de Ezequiel 34, ¿no? Y que es que esos pastores, en vez de apacentar al pueblo, se apacientan a sí mismos. Y entonces ahí aparece un tema que va a ser fundamental para el Nuevo Testamento. Y es esta promesa tan explícita en Jeremías, que mirad que llegan días en que suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente. Fíjense que pasa del tema del pastor al del rey sin ningún problema, porque para la concepción de Israel el rey es una de las concreciones de la figura del pastor. El rey es un pastor. Entonces, el verdadero pastor, aquel pastor según el corazón de Dios, queda como hacia el futuro, queda como prometido. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que entendieron los primeros cristianos, cuando sintieron ese llamado del Señor, que organizó su discipulado, su seguimiento, algunos los nombró parte de un colegio especial de 12, pero lo seguían también otros. Cuando se organizó todo eso, lo primero que sintieron es que habían llegado los tiempos últimos. Y entonces Dios ahora se hacía cargo del pastoreo concreto. Eso es lo que leemos en Marcos. En Marcos
la imagen de Jesús va entre un padre tierno y un pastor. Bueno, vienen los apóstoles de predicar el reino y vienen entusiasmados y le van a contar a Jesús, y Jesús dice: espere, vamos a un lugar tranquilo, aquí no pueden comer, tienen hambre, vamos chicos. ¿Ven? Es una imagen entre un padre tierno y un pastor, que pastorea esas ovejas y las lleva a buenos pastos, como va a decir el Salmo que leímos precisamente hoy, ¿no? Salmo 21. En verdes praderas me hace recostar, ¿no? Bueno, precisamente lo que Marcos en la introducción a su multiplicación de los panes, por eso les empecé insistiendo en eso, ¿no? En su introducción a la multiplicación de los panes, Dios que alimenta a los suyos, introduce esta especie de puesta en escena de que ya han llegado los tiempos en que Dios como pastor se ocupa personalmente de sus ovejas. Es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros, en realidad, a lo largo del tiempo, claro, Jesús no vino inmediatamente. Los primeros cristianos creían que, bueno, ya ellos empezaban a predicar y nomás ya un par de kilómetros que se fueran de Jerusalén y ya venía el Señor y ya se instauraba el reino definitivo y ya se acababa el mal, pero todo eso no ocurrió. Y hace 2100 años que le estamos dando vueltas a la fe cristiana, ¿no? Incluso a todas esas promesas que parecían tan perentorias, ¿no? Entonces, en todo este tiempo hemos reconstruido una relación religiosa con Dios. Y cuando me refiero a relación religiosa, me refiero a que nuevamente ha aparecido la mediación de pastores. Ya no pastores como estos 12 apóstoles que vienen y se sientan con Jesús y Jesús les da de comer, sino que, bueno, ha aparecido toda una estructura pastoral. Incluso usamos ese término, ¿no? Pastoral. La iglesia se constituye en una entidad pastoral. ¿Y eso es bueno o no es bueno? ¿Qué sé yo? Es necesario. Lo que es necesario no es ni bueno ni malo, pero tiene su peligro. Y que es que volvamos a la situación de la que habla Jeremías, volvamos a la situación de la que habla Ezequiel. Miren, releía un fragmentito de una encíclica, Vehementer Nos, de inicios del siglo XX, que a mí me parece particularmente terrible, ¿no? Que la Iglesia llegue en una encíclica a decir eso, ¿no? Que el pueblo de Dios está constituido por dos estamentos, uno destinado a mandar y el otro destinado a obedecer, los pastores y el pueblo. Qué lejos, ¿no? De un San Agustín que dice, él como obispo, ¿no? Que es pastor, él como obispo que dice, para vosotros soy pastor, pero con vosotros soy oveja, ¿no? ¿Qué conciencia debemos mantener como cristianos de que no existe en nuestra fe la estructura pastoral basada en la religión? Es decir, en la división de dos estamentos, en la división de los que están cerca y los que están lejos. Era muy común antes, ¿no? Ahora ya menos, pero era muy común antes, ¿no? Padre, usted que está más cerca de Dios. O algunos que se me dirigen en los comentarios de esto, creyendo que porque yo hablo de la Biblia tengo que ser cura, ¿no? La idea de que hay unos que están más cerca y otros que están más lejos, y eso es pastores y ovejas, es una idea que precisamente pertenece al Antiguo Testamento. No, Jesús no abolió la estructura pastoral, pero la cambió de raíz. Cuando terminemos de leer el Evangelio del capítulo 6 de Juan, veremos esa discusión sobre lo puro y lo impuro en Marcos, y que es lo mismo, es un dar la vuelta de raíz a la mentalidad y a la percepción religiosa natural de los hombres. También en esta cuestión del pastor, anunciado por Jeremías, anunciado por Ezequiel, anunciado por el Salmo, que nos habla de un pastoreo directo de Dios con nosotros,
el Evangelio viene a dar la vuelta a esa estructura tan humana que tiene lo religioso y a traer una estructura nueva, ya no basada en el hombre, sino basado en la voluntad de Jesús. Es verdad que tiene que haber pastores que son a la vez ovejas del mismo rebaño. Tiene que haber pastores, eso es fundamental. Pero esos pastores forman parte de aquellos a los que Jesús alimenta. Y alimentados ellos mismos, entonces pueden alimentar a los demás. Todos nosotros, incluso no necesitamos ser clero para ser pastores, porque toda la estructura de la fe cristiana es la de una oveja que es a la vez pastor. Jesús nos envía a cada uno de nosotros como ovejas en medio de lobos y como pastores para las demás ovejas. Dentro de esos habrá algunos que de manera especial se encargan ministerialmente de algunas tareas dentro de esa estructura pastoral. No cualquiera prepara la mesa. No cualquiera trae sacramentalmente el perdón. No cualquiera trae el óleo de santidad. ¿Ven? Entonces hablamos de obispo, hablamos de presbítero, hablamos de diácono. Pero eso nos puede resonar y hacernos llevar a la religión del Antiguo Testamento, al estamento pastoral y a las ovejas. Y eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es el pastor único, Jesús, y todos nosotros que somos ovejas y pastores unos de otros, en misiones especiales, como el pastor perteneciente al clero, en misiones cotidianas, como el pastor perteneciente al laicado, al pueblo de Dios. Pero todos somos ovejas y pastores al mismo tiempo. Ninguno es menos oveja que pastor, ni más pastor que oveja. Bueno, muy bien. Me gustaría también dedicar un minutito a la segunda lectura. La segunda lectura no puede pasar desapercibida, Nos habla de dos pueblos. Claro, para nosotros que venimos de una cristiandad de 2100 años, bueno, la cristiandad como tal no tiene 2100 años, tiene 1800, 1700, pero bueno, siguen siendo muchos. Hablamos de una cristiandad, entonces nos olvidamos que nuestra cristiandad es siempre el resultado de una incorporación de alguien que no estaba. Y en eso nos diferenciamos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento procede por exclusión. Hay una frase muy curiosa en el Éxodo que luego los rabinos al interpretarla la corrigen, ¿no? Pon un cerco en torno al pueblo. Y entonces, incluso al traducir por nota se corrige esto, ¿no? El cerco tiene que ser en torno a la montaña, no. Es que la mentalidad del Antiguo Testamento es un cerco en torno al pueblo, ¿no? Y cuanto más diferenciado, más pueblo de Dios. Miren, en el Nuevo Testamento, fíjense qué hermosa la segunda lectura, ¿no? Él ha hecho de los dos pueblos. ¿Cuáles son los dos pueblos? Los de adentro y los de afuera. Los de aquí y los de allá. Los que están lejos y los que están cerca, ¿no? Y él ha hecho de los dos pueblos uno solo. ¿Lo vemos eso nosotros? No, claro que no lo vemos. Pero lo tenemos en la imagen de Efesios. Y entonces podemos caminar hacia ello. Podemos darnos cuenta que mientras haya alguna división entre cristiano y no cristiano, entre el de esta confesión cristiana y aquella otra confesión cristiana, no estamos realizando todavía aquello que es la voluntad de Jesús. A eso tiene que tender nuestra acción, ¿no? A que ya no haya dos, sino uno. No a diferenciarnos, sino a incorporar y conseguir que el otro se sienta atraído por aquello que no nos diferencia a nosotros, sino por aquello que nos hace más profundamente seres humanos, hijos de un mismo Padre. Bueno, muy bien, dejamos aquí. Como ven, son lecturas muy curiosas porque no dan lugar a una reflexión cerrada, son hilos, hilvanes. Bueno, muchas gracias, nos vemos el domingo que viene.
Y sigan esperando la sorpresa, porque ya está cocinándose ahí. Hasta la semana que viene.